sin etiquetar tu motor. Qué buen viaje. Ay, qué buenas palomitas están. Ay, ahora sí, ya vamos a empezar un nuevo libro. Ajá. Aquí está. Cambio. Oh, y ahora es un tema bastante interesante. Cambio climático, evolución. ¡Wow! Se ve padre, así que pues vamos a verlo. A ver, ya cambié el disco de Stephen Hawking. Ya. Ahora está el de. Ahí está el nuevo disco. Vamos con la intro. Espero que le gusten a los mixeros. Y la sorpresita que le tengo, a ver. Ahí va. CD Mix presenta el audiolibro de Cambio climático, última llamada para la evolución hacia el desarrollo sustentable. Escrito por el ingeniero Rafael Casares, Instituto Politécnico Nacional. Esta es su voz de Loli Subi. Producción y efectos especiales de Asphalt XD. Y aquí comenzamos. De Acetamix, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues aquí ya trayéndoles un libro nuevo. Ya después de haber leído, justamente les recomiendo nuestro libro anterior, que estuvimos con el señor Newton, que por cierto se tomó unas pequeñas vacaciones, se fue al siglo XVII. Y bueno, pues me comentó que próximamente ya va a estar con nosotros, pero bueno, mientras estará de vacaciones. Y bueno, esa es una información. También les digo, es ese audiolibro, el audiolibro en el que estuvimos. Se llama La teoría del todo, escrito por Stephen Will Hawking. La verdad, un libro muy padre. Ahí está ya la lista de reproducción, pueden consultarla en el canal. Está súper padre, 12 capítulos muy interesantes sobre el universo, sobre el espacio, muy padre. Y bueno, pues tratando igual un poco de temas científicos, mixeros, pues les vengo a comentar. El día de hoy les venimos a presentar un audiolibro, bueno, cambiando, como digo, completamente de tema, aunque seguimos en el rango de la ciencia. Ahora estamos hablando un poco de lo que sería un libro, el cual, bueno, fue escrito por un ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones educativas de nivel superior y medio superior más importantes del país. Y bueno, pues este audiolibro pues nos indica cómo este científico mexicano es un ingeniero de nombre Rafael, cómo tenemos que ya tomar conciencia sobre el cambio climático, sobre cómo debemos de evolucionar a tener un desarrollo más sustentable con la naturaleza, de no ser tan contaminante, por decirlo de algún modo, de ser lo menos contaminantes. La verdad, un libro muy padre que bueno, aquí se los vamos a platicar. Y por última noticia, pues nada más les informo, mixeros, que bueno, anduvimos de pata de perro, nos fuimos de fin de semana. Sí, este fin de semana nos fuimos. Y bueno, pues les vamos a mandar el video de que anduvimos allá por Cuautla, un poblado bastante interesante. Ahí anduvimos con Don Toño, Loli Subi, yo. Ahí anduvimos en el automóvil, ahí en la carretera. Está muy padre. Pero bueno, mixeros, pues ahora sí, sin más que más, pues creo que ya viene Loli Subi para acá para leernos este grandioso audiolibro. ¿Cómo está Loli Subi en esta tarde? Bueno, ya ni tan soleada voy a decir. Afortunadamente el clima está templado, Acetamix. Bueno, pues nos comentó que ahora tenemos un grandioso libro. Ahora seguimos en el ámbito científico, pero ahora más en el ámbito del cambio climático. ¿Nos podría decir cuál es el grandioso autor que escribió este libro? Me dijo que es ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, pero es el ingeniero Rafael
Es el ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional y es también maestro en ciencias ambientales de la Universidad de Murdoch en Australia. Su nombre es Rafael Oropesa Monterrubio. Bueno, pues tenemos un gran científico mexicano que nos va a platicar de este tema. Y bueno, pues sin más que más mixeros, pues ya, no se olvide darle like y suscribirse al canal para no perderse de estas partes que vamos a estar subiendo este audiolibro. Y bueno, pues como decimos, ya es tradición en AZMix, pues la historia comienza aquí. Introducción. El objetivo principal de esta obra es explicar los problemas ambientales que enfrenta el ser humano y en especial el más grave, que es el cambio climático, provocado por la especie humana, con las grandes consecuencias que este fenómeno produce y que son de todo conocidas. Una vez extendidas las causas principales del cambio climático, es posible posponer soluciones que cada uno de nosotros y de nosotras pueda llevar a cabo y así alcanzar el desarrollo sustentable de las generaciones actuales, asegurar que las futuras también cuenten con los recursos para satisfacer sus propias necesidades. Se explica la forma de lograr la sustentabilidad ambiental en las industrias, la agricultura y las grandes urbes. También se aborda el tema de las energías renovables, ya que son un requisito indispensable para lograr el fin deseado. El problema ambiental no solo requiere soluciones técnicas, ya que tiene un importante componente psicológico de la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. En el libro Cambio Climático, última llamada para la evolución de la conciencia hacia el desarrollo sustentable, se sugiere un cambio o evolución en nuestra conciencia para alcanzar el desarrollo sustentable de la especie humana sobre el planeta, entendiendo que valemos por lo que somos internamente, aunado a nuestras contribuciones hacia la sociedad y al medio ambiente en que nos desarrollamos, evitando al máximo el consumo de bienes superfluos e innecesarios con el objeto de demostrar que somos alguien distinto a los demás, como sucede en la actualidad. Esto último, que para muchas personas parece idealista e inalcanzable, ya lo están experimentando muchas personas en varios países e inclusive se han formado comunidades enteras viviendo de manera sustentable con su entorno. La siguiente etapa es llevar a todo el mundo esta forma de vida. Finalmente sabemos que muchos expertos y conocedores de los problemas ambientales que enfrentamos, que lean esta obra, encontrarán que faltó incluir tal o cual tema. A ellos se les pide su benevolencia y se retoma para el libro las sabias palabras del profesor José Gauss. En este trabajo falta todo, menos lo que está. Mi nombre es Rafael Oropesa Monterrubio y tengo mis correos electrónicos que es roropesam@ipm.mx, trix.latinoamerica@gmail.com y roropereza07@yahoo.com.mx. Los correos electrónicos se los dejaremos en descripción en algunos comentarios para consultarlo y desea ponerse en contacto con el autor. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. La contaminación ambiental en la historia de la humanidad.
Por contaminación se entiende la presencia en el ambiente de sustancias orgánicas e inorgánicas, energía en forma de ruido, luz o calor, finalmente organismos como bacterias y virus. La contaminación de la tierra siempre se ha extendido, inclusive antes de que surgiera la especie humana. Esta contaminación puede ser de carácter orgánico o inorgánico. La contaminación orgánica es la que producen los seres vivos, como las hojas secas de los árboles, el excremento y la orina de los animales e inclusive sus cuerpos cuando aún ellos mueren. Sin embargo, esta aparente contaminación es momentánea, ya que los residuos se convierten en alimento de los microorganismos que degradan dichos desechos y los convierten en nutriente para las plantas, las cuales serán el alimento para los herbívoros en la cadena de alimentación de todos conocida. Por lo anterior pueden decirse que en realidad los ciclos naturales no generan contaminación ambiental. Por otra parte, la contaminación inorgánica es aquella que produce, por ejemplo, un volcán. Al hacer erupción emite gases tóxicos y partículas a la atmósfera. Estos compuestos no son biodegradables en su mayoría y contaminan también el agua, el suelo cercano a dicho volcán de manera temporal. Otro ejemplo de este tipo de contaminación es un incendio en un bosque provocado por un rayo, el cual también genera gas y partículas contaminantes durante el tiempo que dure. El caso más grave de contaminación de que se tiene noticias sufrido por la Tierra fue el impacto de un meteorito en las costas de Yucatán hace 65 millones de años. Fue tal el grado de destrucción y las consecuencias posteriores que gran parte de los seres vivos de esta época desaparecieron, incluyendo los dinosaurios, los cuales habían vivido en equilibrio con su ambiente por 200 millones de años. Este tipo de contaminación tiene una característica especial que la hace diferente a la que causa el ser humano. Es temporal y le permite a la Tierra responderse y volver a su estado natural en un tiempo que dependerá de la gravedad del evento específico. En cambio, la contaminación que genera el ser humano es constante y va en aumento cada día, lo cual no permite al ambiente recuperarse de ella. Cuando surge el ser humano sobre la tierra y vive como cazador-recolector, su impacto sobre su entorno era igual que el de cualquier otro ser vivo, ya que todos sus desechos eran orgánicos y los biodegradaban los organismos de aquella época. En pocas palabras, el hombre vivió en equilibrio con su ambiente y de esa manera fue que colonizó gran parte del planeta Tierra. La población de estos seres humanos aumentaba cuando las condiciones ambientales eran favorables, lo cual hacía que se tuvieran abundantes especies vegetales y buena caza. Cuando dichas condiciones eran adversas, disminuían las especies vegetales y la caza. Por lo tanto, el hombre o emigraba a otros lugares o sufría hambrunas y muerte. Esto se aplicaba a cualquier especie de animales de esa época. Con el paso del tiempo surge la agricultura, la cual permitió la producción controlada y abundante de alimentos y el establecimiento de grandes poblaciones en áreas agrícolas. Es en esta época que surgen las culturas como la egipcia, inca, maya, azteca, entre otras. Todas ellas dependían de las condiciones ambientales de su entorno y del impacto que provocaban sobre el mismo. Cuando se tenían condiciones ambientales adversas y una población excesiva, se sufrían hambrunas y muertes hasta que las condiciones
volvían a la normalidad. El caso más grave de que se tiene noticia fue el de los mayas en México, que impactaron a tal grado su entorno que se produjo casi su extinción, quedando solo los que pudieron emigrar a otros lugares. A finales del siglo XVIII surge en Europa la Revolución Industrial, gracias a la invención de la máquina de vapor por James Watt en 1775, la cual trae un gran cambio en la sociedad humana, al mismo tiempo produciendo muchos de los impactos ambientales negativos actuales, como son extracción de carbón de las minas, el cual fue el primer combustible fósil usado por la especie humana. Con ello se inició el aumento en la concentración de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera, el cual es uno de los principales gases del efecto invernadero, fenómeno que se explicará más adelante. El siguiente impacto ambiental es contaminación del aire, agua y suelo en los sitios de las minas debido a los residuos generados, principalmente partículas sólidas. Otro impacto es la desforestación en los sitios de las minas y en los caminos que se construyeron para transportar el carbón a grandes ciudades para su consumo. El siguiente impacto ambiental fue altos niveles de contaminación en aire, en el agua y en el suelo de las grandes ciudades por las industrias establecidas. Otro impacto ambiental es la migración de personas que viven en el campo a las grandes urbes para laborar como obreros, con lo cual se inicia el surgimiento de los cinturones de miseria en muchas ciudades. El siguiente impacto ambiental es que con el paso del tiempo el automóvil particular es accesible a muchas personas y con ello trae como consecuencia un alto impacto al ambiente, principalmente en la atmósfera de las grandes ciudades, problema que sigue vigente en nuestros días. Por otra parte, la revolución industrial también brindó beneficios, como el primer beneficio fue la máquina de vapor, sirvió como base para la industrialización, con la que se crearon muchos empleos, principalmente en Europa y más tarde en América del Norte. El siguiente beneficio es, en esta época histórica, surgen los primeros automóviles de combustión interna, como el que inventado por Nicholas Koch-Nutt en 1769. Más adelante en Alemania, Benz y Goldiem Daimler desarrollan un motor más eficiente. Finalmente, en los Estados Unidos de América, Henry Ford inicia la producción en serie de su famoso automóvil T. El siguiente beneficio fue la industrialización de la agricultura, con una mayor productividad del campo sin la necesidad de animales de tiro. El siguiente beneficio fue la producción y venta de bienes nunca antes vista por los seres humanos, situación que cada día se hace más preocupante, ya que muchos de los actuales bienes y servicios son superfluos e innecesarios. La revolución industrial ha sido el cambio más importante en la historia de la humanidad. Actualmente la gran mayoría de las naciones de la Tierra tienen industrias las cuales varían en número y tamaño, siendo la base de sus crecimientos económicos, pero al mismo tiempo son las principales causantes de los problemas ambientales del planeta. Entre estos están los que comenzaré a mencionar ahora. Cambio climático producido por el calentamiento global que se genera con las emisiones a la atmósfera de los gases de efecto invernadero, los cuales se describen más adelante.
Desforestación acelerada en la mayor parte de los bosques del planeta con objetos de convertirnos en áreas de pastoreo o de cultivo de alimentos para una población humana creciendo sin control. C. Agotamiento de las pescaderías por exceso de captura. D. Extinción masiva de especies silvestres por caza no controlada o por la destrucción de los ecosistemas donde habitan. E. Contaminación del agua, incluyendo la de los océanos con todo tipo de sustancias, inclusive las radiaciones. Letra C. Contaminación del suelo con todo tipo de residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos. Bueno, al finalizar este capítulo nos dicen, todos estos problemas son muy graves. Sin embargo, el más serio es el cambio climático, producido por la contaminación acelerada de la atmósfera con los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Este cambio en el clima está causando verdaderas tragedias, las cuales serán más graves si no se controlan dichas emisiones. Capítulo 2. Calentamiento global o cambio climático. Muy a menudo, cuando las personas leen o escuchan en los medios masivos de comunicación que el planeta se está calentando por los gases de efecto invernadero que son emitidos a la atmósfera por las actividades humanas, quedan desconcertados debido a que varios lugares de la Tierra se han tenido inviernos con temperaturas mucho más altas que el promedio normal en los últimos 4 años. El ejemplo más representativo de esto lo hemos vivido los mexicanos, ya que los inviernos del 2010, 2011 y 2012 han sido más fríos que los últimos 6 años. ¡Me consta! Principalmente en los estados del norte del país. Lo mismo ha sucedido en otras naciones como Estados Unidos de América y en gran parte de Europa y en Asia. Lo anterior hace que las personas pregunten ¿por qué hace tanto frío en el invierno? Si muchos científicos dicen que el planeta se está calentando, lo cual en realidad sucede es que el proceso de calentamiento y de enfriamiento de la Tierra se encuentra estrechamente ligados por lo que a continuación se trata. El calentamiento de la Tierra lo producen los llamados gases de efecto invernadero. Una vez que los rayos del Sol llegan a la Tierra, el concepto se origina precisamente en los invernaderos, las paredes y el techo de los cuales pueden ser de vidrio o de plástico transparente para transmitir el paso de los rayos solares. Una vez que estos rayos penetran al invernadero, se reflejan y tienden a salir. Sin embargo, el vidrio o el plástico no se los permite con la temperatura dentro del invernadero. Es más acelerada que en el exterior, permitiendo así el cultivo de plantas que no podrían crecer fuera de esa construcción.
El vidrio o el plástico atrapan especialmente los rayos del sol en el espectro infrarrojo, los cuales elevan la temperatura. El efecto invernadero también se genera cuando un automóvil completamente cerrado recibe los rayos del sol en el momento que el conductor abre el vehículo. Se siente que la temperatura es mayor dentro de él que fuera, ya que el vidrio de las ventanas y el parabrisas ha atrapado la radiación infrarroja del sol. Me consta y es horrible. Experimenten los mixeros, pero con debida seguridad. En la Tierra el efecto de invernadero lo generan varios gases, siendo los principales dióxido de carbono CO2. y metano. CH3. No, CH. CH3. No, es CH4. CH4. Este último lo generan las denominadas bacterias metanogenéticas al descomponer la materia orgánica en ausencia de oxígeno, como por ejemplo en la parte subterránea de los tiraderos de basura. Además de los gases antes citados, el vapor de agua presente en la atmósfera también causa el efecto invernadero. Gracias a este efecto es que la Tierra se mantiene en 15 grados Celsius en promedio, lo cual permite que exista la vida sobre el planeta. La concentración de dióxido de carbono CO2 en la atmósfera se ha venido incrementando desde la Revolución Industrial, en la cual se tenían 280 partes por millón de ese gas en la atmósfera, mientras que actualmente se ha llegado a una concentración de 394 partes por millón. Por otra parte, la concentración de metano CH4 es muy baja, 3 partes por millón en promedio, lo cual coloca el dióxido de carbono como el principal gas de efecto invernadero. ¡Gané! El concepto de partes por millón ppm se emplea muy a menudo en ciencias ambientales y en meteorología. Significa que 1 millón de moléculas totales de varios gases en la atmósfera, como son el nitrógeno, N, oxígeno, O, argón, AR, entre otros. El dióxido de carbono contribuye con 394 de ese millón. Hay otros gases que también contribuyen a ese fenómeno, pero en menor medida, como son los siguientes. Es el óxido nitroso, O, N2O, que se genera durante los procesos de combustión. El ozono. O3. Es conveniente aclarar que este gas tiene dos funciones en la Tierra, de acuerdo a su ubicación en la atmósfera. Claro. En la baja atmósfera, que científicamente se llama troposfera, es dañino porque puede provocar el efecto invernadero, como porque causa seria irritación sobre las vías respiratorias de los seres humanos. Este gas es muy común en las grandes ciudades, y cuando el ozono O3 se encuentra en la parte baja de la estratosfera, es benéfico debido a que evita el paso de la radiación ultravioleta del sol y así se protege a los seres vivos, incluyendo a los humanos. Los clorofluorocarbonos CFC que fueron creados por el hombre para ser utilizados como refrigerantes o como propulsores de aerosoles
también generan el efecto invernadero. Además, destruyen la capa de ozono estratosféricamente hablando. Gracias a los estudios y las publicaciones del profesor Mario Molina, que demostró su efecto sobre esa capa protectora, fue que se le tocó el Premio Nobel de Química en 1995 junto con Sherwood Roland y Paul Crutzen. Hay un consenso de la gran mayoría de los investigadores de que el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, CO2, que se genera durante la quema de todo tipo de combustibles fósiles, lo cual emiten los animales al respirar y lo generan las bacterias aeróbicas al descomponer la materia orgánica. De estos procesos generados del dióxido de carbono, CO2, es más importante sobre el cual tiene control el ser humano en la combustión de carbón, madera, diésel, gasolina, gas o combustónio. Es por lo anterior que los esfuerzos de la sociedad se centran en reducir el uso de dichos combustibles. Una vez entendido el efecto invernadero terrestre, ahora es necesario comprender las causas debido a las cuales la Tierra se está también enfriando. Al calentarse la Tierra por los gases antes descritos, hay una mayor evaporación del agua en los mares y lagos y ríos, lo que se genera mayor grado de humedad en la atmósfera. Por lo tanto, se produce una mayor cobertura de las nubes sobre gran parte del planeta, en comparación con otras épocas en las cuales no se tenía el calentamiento actual. Las nubes, al ser blancas, reflejan los rayos solares antes de que estos lleguen al suelo y por lo tanto se produce un enfriamiento. En meteorología, este fenómeno se conoce como efecto de albedo y es equivalente a colocar una pantalla reflejante en el parabrisas de un automóvil expuesto a los rayos del sol, con lo que se evita que el interior se caliente de manera excesiva. Este efecto reflejante de las nubes puede durar varios días, semanas o incluso meses, como sucede en las áreas muy al norte o al sur de la Tierra. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dato curioso, por eso los trajes de los astronautas son de color blanco, ya que imitan este efecto, ya que si fueran de un color más oscuro como negro, gris, entre otros, la radiación del sol pues sería absorbida y por lo cual literalmente se achicharrarían los astronautas. Bueno, si todo esto se combina con la época invernal y con los frentes fríos atmosféricos, se tienen consecuencias como las ya descritas, en las cuales bajan las temperaturas a niveles atípicos y si además de todo ello se combina como una mayor humedad atmosférica, se generan fuertes nevadas en lugares donde antes no sucedían. Por lo tanto, en el verano se producen graves sequías en algunos lugares y fuertes lluvias en otros. El caso vivido en México a finales del año 2011 es el tipo de este fenómeno, mientras que en los estados de Durango, Chihuahua y Zacatecas se tenían severas sequías. En Tabasco y Chiapas llovía con tal inmensidad que se producían grandes inundaciones. Algo parecido sucedió en la India y en China. Por otro lado, también se producen
huracanes con la mayor fuerza destructiva, como el caso de Katrina, que destruyó gran parte de la ciudad de Nueva Orleans, provocando la muerte de muchas personas. Adicionalmente a lo anterior, el cambio climático favorece la dispersión de plagas a otras latitudes donde no se tenía mayor número de incendios forestales, derretimiento de hielo de los polos y los glaciares, como lo que se incrementa el nivel del mar, y muchas poblaciones cercanas a las playas sufren graves consecuencias. Incluso se van a ver en la necesidad de emigrar a otros lugares. Los científicos llaman a estos fenómenos cambio climático, el cual es en realidad una combinación de calentamiento y de enfriamiento global por lo antes descrito. Un ejemplo de lo de las inundaciones: hagan esta mixeros, pongan un vaso de agua, llénenlo a la mitad, pongan una marca donde lo pusieron, después agreguen un hielo y déjenlo disolverse en el agua, que se deshaga, y después de que se haya disuelto, vuelvan a medir si tiene la misma altura el nivel del agua. Verán que subirá un poco. Es algo así lo que sucede en los mares de la Tierra. Se derrite el hielo y sube el nivel del mar, provocando terribles consecuencias para poblaciones costeras. Una vez que se logre reducir la concentración de dióxido de carbono, CO2 atmosférico, con las medidas que más adelante se describirán, será posible establecer el clima planetario a condiciones menos drásticas que las actuales. Finalmente, es necesario aclarar que cada nación del mundo genera CO2 o dióxido de carbono de manera muy distinta. Un ejemplo de un reportaje que se hizo en la ONU dice así: China 25%, Estados Unidos de América 19%, Comunidad Económica Europea 13%, India 5%, Federación Rusa 5%, Japón 4%, Alemania 3%, Corea del Sur 2%, Canadá 2%, Arabia Saudita 2%, Irán 2%, Reino Unido o Inglaterra 2%, Brasil 1%, México 1%, Italia 1%, África del Sur 1%, Indonesia 1%, Francia 1%, Australia 1%. Es importante mencionar que estos son los principales países que emiten CO2 a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles en el año del 2010. Bueno, finalicemos el párrafo de este capítulo 2 y dice así: los dos principales países que emiten en conjunto el 44% del total de dióxido de carbono, CO2, China y los Estados Unidos de América. Sus dirigentes nunca han querido firmar acuerdos para reducir tales emisiones. Sin embargo, otras naciones que emiten mucho menos de este peligroso gas sí han firmado acuerdos para la reducción, en especial el Protocolo de Kioto, que termina su vigencia en el año 2012. Y surge esta pregunta en este capítulo que dice: ¿por qué no han querido firmar los dirigentes de esas naciones algún acuerdo para reducir tales emisiones? Y la respuesta la sabremos en el capítulo número 4, que será la siguiente parte. Bueno, ahorita vamos a leer el capítulo número 3. Capítulo número 3.
¿Por qué se produce la contaminación ambiental? Para poder entender las causas y las posibles alternativas para alcanzar el desarrollo sustentable, es indispensable entender lo que provoca la contaminación del ambiente y las posibles alternativas para reducirla al mínimo posible. Como se explicó en el primer capítulo, que fue Capítulo número 1. La contaminación ambiental en la historia de la humanidad. Gracias a Zetamix. Sí, Permítanme. Para poder entender las causas y posibilidades alternativas para alcanzar el desarrollo sustentable, es indispensable entender lo que provoca la contaminación ambiental y las posibles alternativas para reducirlas al mínimo posible. Como se explicó en el primer capítulo, las aparentes contaminación para la materia orgánica ha existido siempre sobre la Tierra, desde que surgió la vida en ella. Sin embargo, dicha contaminación forma parte de los ciclos alimenticios, por lo que en realidad no es contaminación, ya que los desechos de los animales y los vegetales son alimento para los microorganismos, los cuales cierran el ciclo de las cadenas alimenticias. Por otro lado, la contaminación inorgánica que ha sufrido la Tierra antes de que existiera el ser humano, como es el caso de la erupción de un volcán o un incendio forestal o inclusive el impacto de un gran meteorito, son eventos temporales, por lo tanto permiten al ambiente impactado regresar a su estado original en un tiempo determinado. Por el contrario, la contaminación producida por la especie humana desde que inició la revolución industrial es constante y creciente, por lo que no ha permitido al ambiente recuperarse de ella y regresar a sus condiciones naturales. La contaminación es la descarga al ambiente de todo tipo de sustancias, sólidas, líquidas o gaseosas, que no son aprovechadas por el ser humano y que pueden ser física, como las partículas metálicas en las que una fábrica de alambre o de placas de algún metal. Química, como las que resultan de los procesos donde se lleva a cabo reacciones químicas, incluyendo la quema de combustibles fósiles. Biológica. Son todo tipo de residuos orgánicos que pueden ser biodegradados de manera aeróbica o anaeróbica por los organismos. Radioactiva. La cual se genera durante la concentración de sustancias radiactivas en la operación de los reactores nucleares y en los residuos de estos. Este tipo de contaminación es la más peligrosa que provoca el ser humano por sus consecuencias a su largo plazo sobre el ambiente y en especial sobre los seres vivos, incluyendo el hombre. No les vas a pegar, Chernobyl, Nagasaki, Hiroshima. Afortunadamente, ya se encuentra en su etapa de desaparición debido a los grandes accidentes producidos en las plantas nucleares, en especial el del año 2011 en Japón. A raíz de este evento, la primera ministra alemana, Angela Merkel, ordenó el cierre de todas las plantas nucleares de esa nación. Energética. Como la energía disipada
en forma de calor en hornos o calderas, el ruido, las vibraciones y la luz. Por otra parte, la contaminación de cualquier tipo es causada por la ineficiencia en los procesos de transformación de cualquier tipo de sustancias, incluyendo los combustibles. En otras palabras, las materias primas se han elaborado. Las materias primas para elaborar algunos productos nunca pueden ser de 100%. A continuación se explica este fenómeno. Un ejemplo muy simple es la fábrica de automóviles, la cual se tienen materias primas como metales, plásticos, vidrios, pinturas, etc. Además se requiere energía eléctrica para los equipos de los procesos y combustibles para las calderas. Esas materias primas entran a diferentes procesos de transformación. En cada uno de ellos se va a generar residuos porque no es posible aprovechar dichas materias en un 100%. Los científicos llaman a este fenómeno la segunda ley de la termodinámica. Si no se toman las medidas adecuadas, los residuos de estos procesos van a contaminar el agua, el aire, el suelo del ambiente cercano a esa industria. La contaminación no solo se genera en la industria al producir un bien o un servicio, también se produce en otros sitios como son donde se extrae todo tipo de materias primas como son los minerales para obtener metales o los yacimientos de petróleo. Apertura de caminos y carreteras para el transporte de los minerales a los lugares donde se transforma en las materias primas para la industria. Al transportar las materias primas ya preparadas para su uso en alguna industria específica. En el caso de los yacimientos de petróleo, esta contaminación es bastante grave. No, todavía no acabamos el C, Acetamix, un momentito. Es especialmente cuando se producen derrames sobre todos los mares. Ya no hay letra D, sigue otro párrafo, señora Zetamix. Dice, adicionalmente a la contaminación que producen las industrias de manera directa, se debe considerar las generadas por las actividades humanas, como son emisiones de los transportes. De todos tipos que empleen combustibles fósiles y por lo tanto emitan dióxido de carbono, CO2 y otros gases a la atmósfera. Deforestación de árboles. Para convertirlos en terrenos para la crianza de ganado. En este caso, los impactos son múltiples. Derriban árboles los cuales sirven para fijar el dióxido de carbono, CO2, durante el proceso de fotosíntesis y ya no tenerlos, la concentración de ese peligroso gas se incrementa en la atmósfera. Por lo tanto, el ganado genera desechos orgánicos que normalmente van a contaminar el agua y el suelo, y en primera instancia, cuando son degradados por los microorganismos, se genera se genera CO2 a la atmósfera en condiciones aeróbicas, o el metano en condiciones anaeróbicas, que es mucho más potente para producir el efecto de invernadero y el cambio climático que se tiene actualmente en la Tierra. Letra C.
La tala de árboles. La tala de árboles implica la tala de bosques. También se hace para convertir esos terrenos en áreas de cultivos que duran unos pocos años y que finalmente terminan como zonas desérticas. Adicionalmente a lo anterior, los fertilizantes químicos que emplean los agricultores contaminan el agua cercana a ellos. Letra D. Las grandes urbes. En las grandes urbes se generan miles de toneladas de residuos sólidos domésticos, gran parte de los cuales van a los tiraderos a cielo abierto, con lo que se contamina el suelo, las tierras subterráneas, la atmósfera con CO2 y con metano por la descomposición de la materia orgánica por los microorganismos. Letra E. Finalmente, esta contaminación producida por sustancias peligrosas, tanto las generadas por las industrias como por otras actividades humanas, estas sustancias se pueden clasificar en corrosivas, reactivas con otras sustancias, explosivas, tóxicas a la salud humana y a otros animales o a vegetales, inflamables y biológico-infecciosos. Este es el último párrafo del capítulo 3 y dice así: la legislación ambiental mexicana señala que todas estas sustancias deben tener un tratamiento especial y de ser confinadas en sitios controlados. Sin embargo, en la realidad, esto está lejos de lograrse. Una vez comprendido los impactos ambientales que produce el hombre, se puede analizar sus causas, que es el tema del siguiente capítulo. El capítulo 4 Azetamix nos sugirió que lo dejáramos para la siguiente, ¿sí? Para la siguiente parte. Solo vamos a decir el capítulo, ¿le parece? Vamos a poner el intro. Y es Capítulo 4. Factores que contribuyen a incrementar la contaminación ambiental de la Tierra. Bueno, nos vemos en nuestro siguiente parte de este libro que nos enseñará algunos temas un poquito complicados, pero yo lo veo muy bien. Cambio climático, última llamada para la evolución de la conciencia hacia el desarrollo sustentable. Nos vemos. Pues muchas gracias, mixeros, por estar con nosotros en este nuevo libro que andamos arrancando en este mes de junio. Pero bueno, pues sin más que más, estará yo que hayan aprendido un poco de este libro. Y justamente de lo de la contaminación ambiental me hace recordar cuando estábamos en el capítulo anterior en la Estación Espacial de Zetamix. Busquen en las fotografías satelitales de la Tierra y van a ver que sí, el dióxido de carbono serán unas manchas negras que se ven sobre la Tierra. Sí, eso es el dióxido de carbono, que principalmente son, pues obviamente vaya la redundancia, en las principales ciudades del mundo. Pero bueno, mixeros, pues ahora sí, nos vemos en la próxima parte de este grandioso audiolibro. Soy Asphalt XD y nos vemos muy muy pronto, mixeros. Recuerden que esto continuará. Cambio fuera a CTV.
Ay, yupi, al fin. Ay, hablando también de calentamiento global, creo que yo tengo calentamiento vocal porque tengo una sed. Ay, mejor voy por un vaso de agua. Ay, y de una vez voy por el vaso de agua con hielitos y me apuro a editar esta cosa de lo de las vacaciones. Así también, wow, nos escapamos un fin de semana a Cuautla en la carretera de México. Oh, este capítulo va a estar bueno. Vamos a terminar de editar. Pero antes mi vaso de agua. Ah, se me olvidó el switch.